Hola, hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida La Expresión, el 95.3 de FM. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Muy, 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 muy interesante para todos ustedes que nos están escuchando, nos ven a través de redes sociales. Vamos a hablar de las etapas del desarrollo emocional en el niño. Algo tan primordial, algo que deberíamos saber, conocer todos. Cada vez que nos quejamos de cómo esta juventud está tan descarrilada, de cómo la violencia está exacerbada, deberíamos hacernos la pregunta de qué he hecho yo para que mi hijo sea una buena persona. He vigilado su crecimiento, su desarrollo humano, su desarrollo como persona. He vigilado cada una de sus etapas, lo he acompañado. ¿Sé qué es eso? Muy seguramente no. Y somos tan culpables como la gran mayoría de la sociedad. Pensamos que hacemos las cosas correctas, pero si desconocemos todo esto, probablemente estamos teniendo solo buenas intenciones. Y para eso están con nosotros tres invitados. Está el psicólogo Marco Antonio León Hernández. Buenos días, Marcos. Bienvenido. Buenos días. La psicóloga Fernanda Zulbarán. Buenos días. Buenos días. Y la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos. Buenos días, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, buenos días, buenos días, doctor Castañón. Buenos días, los invitamos a que se queden con nosotros a este programa tan emocionante que es en relación a la etapa del desarrollo emocional en el niño. Un tema por demás interesante debido a la situación que vivimos, la situación de violencia, y esa violencia viene del hogar. Y para eso nosotros como padres debemos ser buenos educadores en la etapa emocional de nuestros hijos. Qué bueno que están con nosotros, sean bienvenidos. Vamos a iniciar el programa. Adelante, doctor Castañón. Siempre es importante definir, ¿no? Siempre es importante partir de una definición de lo que estamos hablando. ¿Nos podrían decir qué es el desarrollo emocional? Vamos a contestar esta pregunta después de un corte. Tenemos muchos cortes. Vamos a un corte. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 10 minutos. Regresamos después del corte. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Lamentablemente, tenemos una cantidad excesiva de cortes comerciales y vamos a tener que cortar. Digo lamentable porque pues, son temas de interés que si le diéramos continuidad a lo mejor tardarían menos y serían muchísimo más interesante y no nos perderíamos un solo detalle, ¿no? El hecho que nos corten, pues digo, hay patrocinio y eso significa que la radio puede seguir viva, la radio depende de los patrocinios y obviamente eso pues termina siendo bueno para la empresa, ¿no? Pero sí, tenemos cortes pues prácticamente cada 10 minutos, así que vamos a hablar y nos vamos a estar cortando a cada rato. Adelante, Marcos, ¿quieres decir algo? Sí, buenos días. Pues sí, tocando el tema, precisamente, no, como que todavía no hay esta cultura, todavía no hay esta conciencia de lo importante que es asumir esta responsabilidad como padres y también como sociedad en la parte del desarrollo emocional. Eh, Ponemos atención ya cuando empiezan a suceder las situaciones, ya cuando están las consecuencias, es cuando empezamos ya a voltear a ver esta área, ¿no? Pero normalmente esta área, pues su base primordial está en los primeros días de vida del bebé, ¿no? En primeros años. Entonces, Ya estamos de, re- sí, ya estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida La Expresión. Ahora sí, estamos de regreso. Adelante. ¿Podemos definir, por favor, esto? sí, hablar de la parte del desarrollo emocional en el niño o en el ser humano prácticamente, pues constituye un proceso donde el niño empieza a construir su identidad, su autoestima, y es una parte muy importante de lo que va a ser precisamente a lo largo de su vida. Comentábamos hace rato en redes sociales que es una etapa donde no se le ha puesto la importancia
Yo creo que la parte biológica, creo que como que le ponemos más atención a esa parte, ¿no? La lactancia, la parte de la alimentación, que es muy importante, obviamente, pero que la parte emocional va pegado y que es sumamente importante también y que no se le ha dado esa importancia, se los decía, hasta que ya empiezan a haber consecuencias, ¿sí? Sobre todo en la parte, por ejemplo, de los niños, en esta parte de muchas veces también puede tener un efecto en su salud, ¿sí? Muchas veces lo que se pone la atención nada más es de que si le va a caer bien, la alimentación, o que la parte de las situaciones secundarias de la alimentación también, pero no se relaciona mucho la parte emocional, y la parte emocional tiene mucho que ver, porque lo primero que se desajusta en la parte emocional es el estómago. Entonces, el estómago cuando entra en una situación de estrés, pues empieza a tener complicaciones. Entonces, es muy importante esto y desde aquí se empiezan a poner las bases precisamente para la personalidad del niño y no se le pone esa atención. Entonces, sí es muy importante venir a compartir este tema. Ya tenía rato que era la intención de compartirlo precisamente para que empecemos a crear una conciencia y sobre todo una responsabilidad, que esto tiene mucho que ver con lo que estabas compartiendo hoy en día de toda esta violencia que se está generando, tiene normalmente su origen ahí. ¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo emocional en el niño? Primero que nada, nosotros como padres o como cuidadores de los niños necesitamos ser un referente sano. ¿Qué significa eso? Pues que yo, papá, yo, mamá, necesito estar claro en mis emociones, necesito ser responsable de mis emociones, necesito saber manejar mis emociones porque nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y es a través de ellas que los niños van aprendiendo a identificar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, van aprendiendo a manejarlo, van aprendiendo a expresarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ser un buen referente, también demostrarles a los niños que se cree en lo que ellos dicen, que se cree en lo que ellos piensan, que estamos resolviendo con ellos esas emociones que ellos están sintiendo y que aún no pueden identificar, ¿no? Entonces hay que abrazarlos, hay que apapacharlos, hay que escucharlos, hay que ponerles atención, hay que enseñarles que eso que están sintiendo se llama tristeza o que eso que están sintiendo pues es miedo o que eso que están sintiendo tiene un nombre. Entonces, ¿cómo podemos favorecer ese desarrollo? De esa manera. ¿Sí? No decirle, no tienes por qué sentirte así, es que eso que tú estás sintiendo no está bien que tú lo sientas. ¿Por qué te sientes triste? No debes de sentirte triste. O sea, esas cuestiones no debemos de decirlas, ¿sí? Debemos al contrario, debemos de decirle, ¿esto que sientes es tristeza? ¿Estás triste por esto, porque se murió tu gatito, o porque el pajarito se te escapó? No sé, los niños pueden sentir tristeza de diferentes cosas. Hay niños sensibles, hay niños hipersensibles, entonces no es una regla. Esto es muy importante. Favorecer el desarrollo humano en mi hijo o en un niño determinado no es una regla. Es que yo a mi hijo lo traté así, porque a mi nieto no lo puedo tratar así, ¿no? O yo con mi hijo hice esto, ¿por qué con mi ahijado, con mi sobrino no? Sí, todos los niños son distintos. Entonces es muy importante ponerles atención específica a cada niño con el que estemos tratando. Ujú. ¿Y a qué edad se inicia el desarrollo emocional? Desde que el niño nace. O sea, perdón, nada más para complementar algo de lo que estaba compartiendo Rosario. En esta parte de favorecer parte del desarrollo emocional, precisamente lo más importante para mí, una de las cosas más importantes es que favorecer la autonomía del niño. O sea, respetar esa parte que los niños empiecen a aprender a hacer las cosas por sí solos, obviamente determinando la edad. Y también la parte de la actitud positiva es muy importante en la parte del desarrollo, ¿no? Porque muchas veces el miedo de ser buenos o malos padres nos lleva a sobreproteger o nos lleva a anular los impulsos del niño. Sí. Bueno, Adelante, ¿querías complementar contestando algo? sí, claro, complementando la pregunta,
También es muy importante ponerle, por ejemplo, ejemplos a los niños, en cuestión de ponerle videos, películas que hablen referente a las emociones. Por ejemplo, las de Disney, la de Intensamente o la de Red, habla hace mucha hincapié sobre esas emociones, ¿no? Entonces también por emoticones, expresarle las sensaciones en las cuales, cómo se siente físicamente el enojo, la alegría, la ira, entre otros. Entonces digamos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Así Que es. reconozca y que es normal reconocer, ¿no? O sea, esto es enojo, esto es tristeza, esto es alegría, ¿no? Empezar a nombrar. Sí, y sobre todo algo muy importante, que normalmente la mayoría de los padres caemos en el error de empezar a compartirle a los hijos cierta culpa de una manera indirecta, ¿no? Una vez un conferencista ponía el ejemplo de que el niño va y se pega en la mesa. Entonces, viendo que el niño está llorando, el papá, con tal de cortar esa sensación que le está moviendo al papá, viene y le pega a la mesa. Entonces le echa la culpa a la mesa. Entonces, desde ahí, pues es un aprendizaje que no es sano, porque desde ahí no vamos ayudando al niño a reconocer que realmente, pues, lo que sucedió es algo parte de su acción. Bueno, y tampoco como nos hacían antes, ¿no? ¿Sí? Te pegaban porque te pegaste en la mesa. Exacto. Ese era peor Sí, todavía, ¿no? entonces todas estas frases que se han ido acuñando a lo largo de la vida, donde hay un conflicto para reconocer nuestras emociones, y desde ahí surgen las frases de que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener este miedo a enfrentar estas emociones, porque es miedo. Sí, muchas veces también el niño se da cuenta que la mamá está triste, le pregunta: "¿Qué tienes?", y la mamá le dice: "Nada". "Es que estás llorando". "No, no estoy llorando, me cayó una basurita en el ojo". O sea, todas estas situaciones que a lo mejor por proteger Eh, al niño ¿Es bueno compartir? O sea, en ese sentido, sí estoy sí, triste, es bueno que lo sí, aprendan, Es lo sí, más no sano. es negarlo. necesario, es sano que la mamá reconozca: "Sí, mijo, estoy triste, me siento mal o me siento enfadada". Muchas de las recomendaciones que damos en terapia es que los padres hablen a través de mensajes yo. Yo me siento enfadada, yo me siento triste, yo me siento molesta, ¿sí? Para que el niño obviamente ve el lenguaje corporal y entonces lo asocia con el nombre de la emoción y entonces así va aprendiendo. Porque eso es lo más frecuente. O sea, la mamá está triste, la mamá se siente mal, pero no lo comparte con sus hijos. ¿Por qué? Porque no quieren que sientan algún sentimiento anormal, O según negativo. esto, O sea, negativos. lo que pasa es que muchas veces no tenemos el concepto claro de que cada una de las emociones son necesarias, ¿sí? Hay una película que marca ese tipo de situaciones donde el tema principal es que el niño tiene que ser feliz. Entonces, acomoda el lugar, pero eso, pues, No se no puede. se puede, o sea, no es real, o Ah, sea, por No se supuesto, puede. no existe pero el mundo realmente perfecto. cuando tiene que entrar la parte de la tristeza, pues la felicidad se empieza A como locar. a querer, Es la que decía Fer, empieza intensamente. a complicar de que la tristeza que no es sana, no todo es sano. O sea, la tristeza nos ayuda a desahogarnos, nos ayuda a liberarnos, a entrar en un estado de tranquilidad. Y fíjate que una de las situaciones también que son muy importantes compartir es que pensamos que los niños no tienen ese desarrollo emocional. Que muchas veces, no, el niño no se da cuenta, no, el niño no siente. No, está en la etapa más importante de su desarrollo, ¿sí? Vamos a hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana con 20 minutos. Está en tu programa Pregúntale a tu médico a través de Herramienta de la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad.
Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Agarcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Estamos de regreso, estamos de regreso. Estamos hablando de un tema muy, muy, muy interesante, las etapas de desarrollo emocional en el niño. Adentrándonos ya a las edades, entre los 0 y los 3 meses, ¿cuáles son las emociones primordiales con las que inicia este desarrollo emocional? Bueno, desde los 0 a los 3 meses, el niño tiene las emociones llamadas de supervivencia, que son el llanto, el interés y el disgusto. Estas, al mes de vida, ellos son capaces de reconocer las emociones de los demás, por ejemplo, el disgusto y el interés, la alegría y el enfado. Y a los 3 meses de edad aparece la sonrisa social, que esta la acciona hacia los adultos. Y con el tiempo la sonrisa se vuelve más específica, por ejemplo, a los cuidadores, a los que juegan con él, a los que pues lo alimentan. Como decía Marcos hace un ratito, eh, es importante esta etapa porque desde que nace el bebé empieza a tener necesidades emocionales. Y esta etapa es súper crítica y yo me echo un round generalmente con un alto porcentaje de papás por se quejan de lo demandantes que son los bebés, sobre todo a la hora de la lactancia materna, ¿no? Y decías, la lactancia es importante. Sí, pero también es muy importante desde el punto de vista emocional, no solo de alimentación, y eso está súper establecido. Los bebés tienen succiones no nutricias, es decir, pueden estar pareciendo que succiona el pecho, pero no está tomando leche. Es una manera de expresar su sentimiento, ¿sí? Es una manera de expresar y decirle a mamá, te quiero mucho, te siento, te estoy escuchando, porque todavía no es una representación a lo mejor gráfica de mamá. A lo mejor para él la chichi es la mamá y le está diciendo que la quiere mucho, ¿no? Y venimos con estos vicios de antaño donde la señora, la abuelita, el abuelito, el tío, oye, no lo cargues a cada rato, déjalo que llore un rato para que no se acostumbre a los brazos. Entonces desde ahí el niño empieza a aprender que no hay respuesta a sus necesidades emocionales. Entonces, hay una gama de escritores a nivel internacional, el doctor Niels es de los más importantes a nivel mundial, que habla sobre la no separación del bebé. Es decir, el bebé nace y debe estar con su mamá, con su papá o con cualquier cuidador pegado todo el tiempo, no tiene que despegarse porque su necesidad básica, aparte de la alimentación, es el cobijo. Adelante, adelante. Sí, y conforme va pasando el tiempo, es la atención. Esa es una parte muy importante en el desarrollo emocional de los seres humanos, hablando de los niños, porque cuando el bebé siente que no tiene la atención del papá, ahí es cuando empieza a experimentar este tipo de emociones. Cuando el papá empieza a entrar en esta atención, el hijo ahí se empieza a nutrir de esa atención. Y eso es lo que nosotros como papás no somos conscientes porque estamos muy ocupados en todo lo que estamos haciendo y lo que está necesitando el niño, pues no está siendo cubierto. Es donde se empieza a nutrir el sentido de pertenencia. Este vínculo que se hace con el pecho, ya sea de la mamá o del papá, ahorita hablabas de la mamá, ¿no? Cuando está lactando. Mirar a los niños a los ojos, observarlos, acariciarles su cabello, hablarles bonito mientras nosotros los estamos alimentando. O papá que se lo pone aquí que para sacarle el aire y todas esas costumbres que tenemos, se lo pone en el pecho, también necesita hablarle bonito, porque precisamente ahí es donde se nutre el sentido de pertenencia, donde el niño se siente amado, valorado, visto, respetado. Por ende, se va a sentir seguro
y desde ahí, hay autores que dicen que el desarrollo emocional inicia incluso desde el vientre materno. Si el papá, bueno, vamos a decirlo así, la pareja de la mujer embarazada tiene maltrato, habla fuerte, grita, la mujer se asusta, la mujer se altera. Cuando el bebé nace y escucha esa voz, los autores dicen que la identifica y siente miedo, siente ansiedad. Entonces sí es muy importante, no solo desde que nace el bebé, desde que está embarazada, desde que se gesta el bebé en el vientre materno, el desarrollo emocional en Hay el otro, niño. hay otro término importante aquí que se llama cerebro parental. La mamá tiene un chip completamente diferente al papá. La mamá desde el momento que se sabe embarazada ya hay emociones. El papá difícilmente tiene, sí tiene emociones de incertidumbre, pero no de amor hacia a ese ser que se está gestando. No lo siente, a diferencia de mamá que lo siente desde la concepción. El varón no. El varón lo siente hasta que identificamos patrones de similitud, ¿no? Este es mi cachorro y entonces ya lo protejo. Pero eso no nace, eso se va conjuntando, se va haciendo. Sí, Pero hay perdón. un término importante que quiero mencionar que se llama cerebro parental. Se sabe en la actualidad que si el bebé nace y hacemos responsable al papá desde que nace con apego inmediato, es decir, lo carga mamá, pero también lo carga papá en el momento, pecho a pecho, piel a piel, contacto piel a piel, el cerebro de papá está demostrado que empieza a modificarse y se transforma y se iguala o se asemeja al cerebro de mamá protectora. Y entonces, digo, no es una definición correcta, a lo mejor lo que voy a decir. Ahora se transforma en mamá por la parte amorosa, no por, digo, sigue Sí, siendo sí, el sí, papá, sí. pero lo que me estoy, El lo que estoy vínculo que se tratando, hace en el el cerebro. vínculo que Ujú. se hace en Es el que, cerebro es similar al de mamá. claro, lo que pasa es que, como tú bien lo dices, cuando ya empieza a ver la parte del contacto, empieza a crearse la parte del vínculo en el papá y viene todo este desarrollo de cual hablas. Precisamente, pero también hay situaciones que nosotros como papás nos tenemos que también educar emocionalmente en ese sentido para poder estar claro en los espacios que tenemos cada uno de nosotros, porque muchas veces esto genera situaciones a veces de que le cargan más la mano a quien más siente la necesidad de estar con el bebé, ¿no? Entonces yo creo que cuando se tienen claros los espacios, ahí es donde se puede respetar lo que está compartiendo cada uno al bebé, que yo creo que los dos son importantes, ¿no? La mamá desde la parte de la gestación y el papá viene a hacerse presente precisamente cuando nace el bebé. Qué bueno que escuchas este programa, es Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y también estamos en redes sociales a través de la página de YouTube, en internet, en Mina Médica y también por Spotify. Vamos a un corte y regresamos, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Estás escuchando el tema Etapas del desarrollo emocional en el niño. Un corte y regresamos, 11 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. En el corte pasado les pedí de favor a los invitados que dos preguntas por tema y yo fui el que me eché todas las preguntas del corte. No los dejé hablar. No, de suma importancia, pues, Sí, el sí. reconocer, como bien dices, espacio, el empezar a reconocer emociones para que obviamente nuestros hijos aprendan, ¿no? Como bien mencionaba María del Rosario, obviamente, si no le ponemos nombre, pues difícilmente lo van a detectar, ¿no? Claro, y en esto que menciona de lo del cerebro parental, sucede que nuestro cerebro pues tiene plasticidad y si al hombre le han enseñado desde niño, ¿no? Que los hombres no abrazan, no apapachan, no besan, no acarician, porque si No no, no lloran, son no es hombres, no imposible, un lloran, hombre no ¿no? puede llorar. Y es ya un hombre de 28, 27, no sé, tantos años de edad y tiene un bebé, ¿no? Y como dice, se lo pone en el pecho recién nacido, ¡wow! Su esquema mental se transforma de inmediato precisamente por esta plasticidad. Y es mágico ese asunto porque pues es hijo de los dos, No, y ¿no? hay muchas historias que los mismos, bueno, uno como papá lo siente y yo lo he escuchado, cuando dice, es que nació mi hijo y me cambió la vida. O sea, es literal, Exacto, o sea, es sí. literal que hay un cambio muy, muy grande, ¿no? Sí. En esta parte de lo que se empieza a experimentar es muy, 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 muy importante.
Vamos de regreso a la radio. Y espero ahora sí se pegan a los tiempos, por favor. Ok. Estamos de regreso a su programa, pregúntele a su médico. Vamos ahora con la etapa de los 4 a los 11 meses. Aquí, ¿qué cambios vemos? Aquí, ¿cómo podemos identificar esta parte de las emociones? Pues de los 4 a los 11 meses ya Fer nos explicaba cómo antes de los 3 meses tenemos una sonrisa casi por instinto, ¿no? Pero ya a los 4 meses pues ya hay asombro, ya hay enfado, ya el niño realmente identifica con quién sí se quiere reír y con quién no se quiere reír. Y es increíble porque está pequeñito, ¿no? También identifica si está incómodo, ya sabe que hay que llorar, ya tiene una intención más esa emoción, ya está más sensible, ya si él tiene miedo también puede llorar, o sea, ya las emociones ya como que van, la amígdala ya va identificando bien qué se siente y qué hay que hacer cuando se siente, aunque él no nos lo puede decir, pero a través de su llanto lo podemos identificar. Y las mamás identifican claramente cuando el niño llora porque está mojado, o cuando el niño llora porque tiene hambre, o cuando el niño llora porque está enojado. O también se dan cuenta de, es que no lo puedes dejar solito porque llora si está solito, ¿no? Ya las mamás también van identificando la emoción en el llanto de los bebés. Sí, en esta etapa precisamente, normalmente pues ya empiezan a interactuar más con sus juguetes, también empiezan a poder observar en el niño cuando se enoja, cuando está triste, ya las emociones se van identificando con mayor claridad en esa parte y también pues empieza también a compartir cuando la parte cuando está triste, cuando está alegre. Y también hay una parte muy importante que normalmente en el 8º mes es cuando aparece la parte del miedo y es cuando normalmente también ya el bebé puede sentir la parte de la culpa a esa edad. Entonces sí es muy importante estar atento a eso, ¿no? De cómo este desarrollo emocional pues va haciendo que el niño pues se va integrando, se te va integrando emocionalmente y mucho va a depender del entorno de si va a crear esta parte de la seguridad y la confianza en su autoestima. Bueno, pues ya vimos que a los 8 meses empieza el niño a sentir miedo. Pero ¿qué pasa de 1 año a 3 años? ¿Qué avances hay ahí en el niño, en este entorno? Bueno, a partir del primer año de vida, el niño ya desarrolla las emociones empáticas. Por ejemplo, si el niño observa que un niño está llorando, él también va a empezar a llorar. Y también comienza a superar ciertas situaciones de miedo. Cuando se cae, lo que es alrededor de los primeros meses de vida es cuando están empezando que a gatear, a caminar y no, bueno, sucede a veces que el niño se cae y ya no quiere volver a Ujú. caminar. Entonces, a esta edad ya el niño comienza paso a pasito a poder vencer ese miedo y volver a continuar a caminar. A partir de los 2 años ya puede imitar las emociones básicas, que son la rabia, el enojo, la tristeza y la alegría. Y a los 3 años ya son capaces de distinguir la relación de sus cuidadores, de sus parejas, bueno, de su pareja en cuestión de que lo acompaña y la persona que lo pasea. Sí, esta es la etapa donde el niño ya, ¿cómo llora tu papá? ¿No? Sí, La cara de tu papá. Exactamente. sí, 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 sí. es importante, Reconocen. sí, claro. Ya desde ahí empieza a haber un aprendizaje inconsciente del bebé y precisamente también ya aquí hay que tener cuidado precisamente con lo que se hace y con lo que se dice delante de él, ¿no? Entonces, Sí, no tiene filtros, pues no no, va. no, 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 Y no, lo no, que no, dices, no. mi mamá dice que tú estás. Y fíjate, que esa es la parte que se tiene que cuidar, porque esa es la parte precisamente que da seguridad al niño, el que se pueda expresar lo que siente y lo que piensa. Y eso va a ser parte de su formación en toda la etapa de su vida. Sí, antes. Adelante, psicóloga. Recordemos que en estos, precisamente del 1 a los 3 años, ya aparece el habla. Y eso es lo que principalmente nos va a distinguir de otra especie animal. Entonces ya podemos nosotros expresar a través del habla. El cerebro también tiene un mejor desarrollo, ¿sí? Por ello es que está en la etapa de la imitación totalmente.
y se dice que si no hay límites, no estás educando, pero que también si los límites son autoritarios completamente, tampoco estás educando. Entonces debe de haber una libertad respetuosa con el niño no nada más hasta los 3 años, en toda la etapa infantil, ¿no? Se le permite hacer, pero desde donde no signifique un riesgo para él, porque también una libertad de extrema puede llevar a que más adelante el niño no tenga ningún límite y obviamente se ponga en riesgo en todos los aspectos. Está muy en boga la crianza respetuosa, ¿no? El dejar que los niños expresen sentimientos. Ahorita que estamos tocando esta parte de los 0 a los 3 años, pues es la época donde empiezan las rabietas, ¿no? Quiero la paleta. No, no hay paleta. ¡Ay! Se revuelca y patalea y golpea y tira. Eh, ¿Hasta dónde es permisible? Bien dices que hay que tener un equilibrio, pero quien nos escucha no sabe cuál es el equilibrio. O sea, hasta dónde puedes decir, hasta dónde puedes acompañar, hasta dónde tienes que dejar que tu hijo patalee y pegue a la vitrina, a lo mejor de la tienda, ¿sí? O no deje pasar a la gente, no lo sé. ¿Hasta dónde es permisible esta parte y cómo acompañar esa parte? Sabemos que está expresando sus emociones, pero ¿cómo hacer el entorno permisible, agradable? No sé si me estoy Sí, sí, explicando. quiero pensar que estoy entendiendo, pero si tú desde bebé lo estás acostumbrando a que hay un sí y hay un no, en donde hay un sí y hay un no, y obviamente lo apapachas, lo acaricias, lo procuras, lo atiendes, va a ser difícil que a los 3, 4 años te haga rabietas, porque el niño ya captó cuándo es un sí y cuándo es un no. Sí, el expresar sus emociones, el expresar su llanto, el hacer un berrinche, siempre y cuando no se lastime, pues hay que permitirle que lo haga. Pero hay que estar muy atentos porque hay niños que de repente se golpean con la cabeza en el suelo, en el sillón, en la pared, ¿no? Y entonces, bueno, aléjalo un poquito y déjalo Sí, que haga el berrinche, sí. porque sí es muy importante, perdón, sí es muy importante que lo exprese, pero si desde bebé tú lo has contenido, has sabido contenerlo con amor, has tenido una disciplina amorosa con él, es difícil que haga un berrinche de esa magnitud. Sí, y sobre todo también tener en cuenta que quien cataliza también ese tipo de actitud son los mismos padres. O sea, con la parte de la respuesta que no necesita el niño en ese momento, o sea, hay papás que ignoran al niño. Ujú. Entonces, eso hace que el niño entre en un mayor coraje, porque lo que está haciendo es querer llamar su atención. Entonces, tú puedes ver a tu hijo y él sabe que lo estás observando. Entonces, va a llegar un momento en que la gran cantidad de energía que está soltando va a bajar. Y ahí es cuando el niño, hay un movimiento natural, que el niño se acerca o permite que el adulto se acerque, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, pero lo más importante también es que los adultos también, ahí las situaciones pendientes que tenemos en ciertas edades se empiezan a detonar. O sea, la parte inconsciente guarda todo y empieza a salir cuando nos encontramos en situaciones similares en las cuales vivimos. 11 de la mañana, ya son las 11 de la mañana con 40 minutos. 20 minutos nos separan del mediodía. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. No le cambie, en un momento regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Me vino a la mente una comadre al súper y ya ves que de repente pues, están las bicicletas a la entrada, ¿no? Los triciclos. Se agarra la niña y se sube al triciclo, ¿no? Claro. Dejan que avance un ratito y ya, nada más iban por algo y pues vámonos, ¿no? Y empieza a berrear impresionante, ¿no? Y a tirarse que el triciclo, que la bicicleta, que esto y que lo otro, que lo otro. Entonces, pasó. Me cuenta la historia, mi comadre. Ay, compadre, ¿qué crees? Fuimos a la tienda y, ay, mi nena hizo su primer berrinche. Dice, no, brincó, pataleó, que la bicicleta. ¿Y qué hiciste? Pues se lo compré, ¿no? Hasta ¡ay, se lo compré! Dice. Tan fácil Ay, como eso. se lo compré. ¿Qué tan sano es esto? Pues, Nada. No es sano, no es sano porque estás condicionando y él está en una etapa de aprendizaje y eso es lo que va a aprender. Para la próxima que Así quiera es, así es.
Y si Y, no se lo compra, el berrinche va a ser mayor. Entonces, sí, sí, y sí. en este caso, por ejemplo, el decirle no, que No, pero explicarle por qué no. O sea, esa es la parte, porque tenemos que estar conscientes que los padres somos los maestros de vida. Los que están en la parte de las escuelas son los maestros en la parte académica, pero nosotros somos los maestros de vida. Entonces, hay que explicarle al niño por qué no. Y estamos de sobre, regreso. En el corte platicaba yo una anécdota de una comadre que mi ahijada hizo un berrinche por una bicicleta. Mi comadre llega a contarme que es el primer berrinche de su nena y me cuenta todo lo que pasó y le pregunté qué había hecho. Y me dijo, se lo compré, ¿no? Y entonces platicaba aquí que si era adecuado comprar o no comprar y obviamente la respuesta es no comprar, no, pe- pero explicar. pero explicar por qué no Así comprar, es, ¿no? Y esa así es la es. parte primordial Sí. quizás en un berrinche. Acompaño tu enojo, pero te explico por qué no. Así es. Y también se puede dejar abierta una opción de que pueden hacer alguna actividad para poder lograr eso. O sea, esa parte nutre mucho a los niños. Entonces dice, ok, entonces podemos hacer esto. Sí, lo podemos hacer, lo podemos venir a comprar. Por eso te digo, tenemos que estar muy atentos a cómo se lo Pero no caeríamos compartimos. en la parte de la recompensa, otra No, porque vez. es un esfuerzo donde ya el niño lo está haciendo. O sea, ya es un esfuerzo y obviamente pues va a tener un resultado, ¿no? Bueno, ya vimos del primero al tercer año del desarrollo emocional del niño. Ahora, en el cuarto año de vida del niño, ¿cómo podemos estimular su desarrollo emocional? Adelante, psicóloga. Gracias. Pues bueno, en esta edad el lenguaje cumple un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya en esta etapa ellos ya empiezan a hablar. Entonces ya experimentan ciertas emociones y ya deben, bueno, se les orienta a que las expresen de una manera correcta. Eh, Esta les tomará conciencia, o bueno, esta etapa, este desarrollo, le tomará conciencia a saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo en este momento y por qué lo estoy sintiendo. Digamos que el desarrollo de los niños ha tenido una adecuada compañía, un adecuado acompañamiento, pero ¿y si no? Entonces es donde viene aquí las complicaciones, ¿no? Que es cuando ya el niño siente a lo mejor mucho sudor al momento de hablar, de expresarse, y es como que, pero ¿por qué lo siento? Sí, nada más físicamente o fisiológicamente te siento frío, pero ¿por qué siente el frío? Sí, hay un caso que a mí me tocó apoyar donde el niño tenía un problema de lenguaje y ya los papás habían recorrido un sinnúmero de opciones para apoyarlo y el niño no, simplemente no salía de esa situación. Entonces yo les pregunté que cómo era la relación entre los papás. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que los papás peleaban, gritaban y obviamente el impacto del niño a ver eso, pues obviamente le estaba afectando porque lo estaba condicionando con miedo. Entonces, esta parte, por eso les digo, es que es muy importante, vuelvo a recalcar, que seamos conscientes que a esa edad los niños están aprendiendo todo, todo. Y esta edad a mí en el consultorio me encanta, pues esta edad entre los 3, 4 años, 5, son súper chispas los niños. Y tú te das cuenta de quién es el educador en cómo va llegando el niño, ¿no? Hay niños que entran y desde que entran van y te saludan, ¿no? Y van y toman su lugar y se sientan y saben en dónde están, saben qué preguntar, saben cómo comportarse. Y niños que por más que van constantemente a la consulta a esta edad, sienten un temor, sienten un miedo a ser abandonados, necesitan que su papá esté presente, que su mamá, no quieren acostarse. O sea, hay un temor muy grande de los niños. Y entonces te das cuenta que pues hay enormes diferencias en cuanto al acompañamiento emocional. Hay para quienes nosotros, los pediatras, somos amigos de los niños y los vamos a hacer sentir bien cuando se sienten mal y llegan porque saben que van a mejorar, que si le van a quitar la calentura, que le van a quitar el dolor, que no le va a pasar nada. Y hay otro alto porcentaje de niños que llegan a un temor a que los vas a inyectar, les vas a hacer un daño y terminan
Llegan estresados. llegan muy, muy estresados, porque somos parte de la amenaza, no somos parte de la ayuda, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la madurez también de los papás, ¿no? Así es. Recordemos que a los 4 años es una etapa de las 1000 preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y hay que dejarlos que pregunten, pero hay que también responderles de acuerdo al nivel de 4 años de edad, de acuerdo al nivel del desarrollo cerebral. Porque precisamente lo que usted está explicando va de la mano. Lo intelectual debería ir de la mano con lo emocional, donde él está aprendiendo por la información que le estamos dando, pero también está sintiendo algo con la información que le estamos dando. Antes nos asustaban de ahí viene el coco, ahora ya no nos asustan con ahí viene el coco, ahora nos asustan con te voy a llevar al doctor, ¿no? Por ejemplo. Esa Sí. edad de las 1000 preguntas que tienen los niños, ¿es correcto hablarle acerca de la anatomía humana de los genitales, hablarle por su propio Nombre. nombre y no Sí. decirle pajarito, no decirle Sí. tus huevitos o no decirle Sí. tu cosita? Claro que sí. Tu Es pilín. correcto, Sí, tu es pilín. correcto y es sano hablarle de todo de acuerdo al nivel del Es que niño. me topé en la noche, estaba en mi recámara con mi esposa y llega mi sobrino nieto, un niño de 2 años, 2 años y medio. Y tenía problemas con su prepucio, o sea, la cubierta que cubre al glande o la cabeza del pene. Y empezó a preguntarnos como un adulto, a mí me sorprendió. Me dice, tío, ¿qué es esto? Digo, mira, esto todo se llama pene. ¿Y esto? Le digo, mira, es un pellejito, así le dije, un pellejito que se llama prepucio, pero no te lo juegues mucho porque te lo vas a lastimar. El niño estaba en la etapa de que De se explorar. explorar y se lo jala todo. Y dice, ¿y esto qué es? Me señaló. Yo le digo, sí, eso se llama frenillo, pero ya no te lo jales porque te lo vas a poder lastimar. Es que normalmente eso no Y funciona. ahí es el miedo del doctor Sí, no, pues yo expresándole tenía al miedo niño a y hacer la el niño desastre a esa hora. obviamente se Es que impacta, ¿no? normalmente esa parte cuando uno le quiere decir al niño que no lo haga, pues normalmente no funciona, porque todo esto es un aprendizaje No, Pero no- por curiosidad. parte de la sintió miedo, experiencia. no O sea, sintió miedo, ni dolor. Vi sí, que se lo jaló con pero ganas. los niños lo van a experimentar, o sea, eso es un impulso del instinto. Y todos aprendemos por medio de lo que experimentamos. ¿Cuántas cosas no nos dicen y ya a estas edades también, hasta que lo vivimos, es que lo podemos integrar? Porque parte de nuestro aprendizaje es así. Forzosamente tenemos que experimentar, forzosamente tenemos que tocar, forzosamente tenemos que sentir, ¿sí? Recuerden que las emociones, sí, van a ser recibidas a través de los sentidos. Yo de lo que veo, de lo que toco, de lo que huelo, voy a sentir. Entonces sí es muy importante que nosotros le permitamos a los niños. Es increíble ver que a partir de los 2 años y medio, 2 años, 2 años y medio, el niño ya tiene una intención. Ya te quiero apretar porque te quiero lastimar. Ya tiene la intención de causar un daño o de causar un bien, ¿sí? Y apenas tiene 2 años y Sí, medio, no así tiene ni es. 3. Entonces sí es importante dejarlo a nivel niños. No entrar ya nosotros con nuestro adultismo, con nuestras experiencias, con nuestro miedo, con nuestros traumas Uf, incluso, ¿no? Sí, muchas veces también entran los miedos de los papás, porque obviamente si como papá yo traigo una historia donde mi vida no fue nada ni amorosa ni con atención y hubo mucho sufrimiento, pues obviamente lo que yo voy a desear para mi hijo es pues lo contrario, ¿no? Pero muchas veces Claro. nos vamos al extremo y ahí es donde no es sano. Entonces mucha gente, muchos papás a veces se decepcionan cuando los hijos aparentemente les dan todo, pero ya después sus resultados pues no son los que esperan, ¿no? 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Bueno, la psicóloga María Fernanda Zulbarán Guerrero nos va a hacer una duda que hay respecto a este tema. Regresamos, 11 de la mañana con 50 minutos. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Complementando esto, ¿no? Adelante, adelante, O adelante. sea, normalmente cuando llegan los papás a consulta, pues llegan con todo este enfoque que el niño pues está con situaciones no sanas, ¿no? Y entonces ya cuando empezamos a tocar estos temas desde este enfoque, normalmente los papás hacen conciencia, bueno,
creo que el que tengo que venir a consultas soy yo. Y eso es lo real, o sea, es lo real, poder identificar que como padres a veces estamos muy limitados en esta conciencia de no saber cómo guiar y cómo respetar a nuestros hijos en ese sentido. Claro, es la respuesta correcta es responder lo que te están preguntando, nada más. Sí, Limitar tu respuesta a la pregunta, nada ¿no? más. No, por ejemplo, le decían ustedes al doctor de la parte del miedo, ¿no? Y no se referían al miedo del niño, se referían al miedo de usted, Sí, ¿sí? De que se pueda Totalmente. que se pueda lastimar, ¿no? Entonces es responder el nombre. En el momento que él sienta dolor, lo va a dejar, exacto, ¿no? Ahí exacto. va a quedar esa Sí, parte, ¿no? sí, así es. ¿Puedo por complemento? Ah, ok. Estamos de regreso ya en este su programa Pregúntele a su médico, 11 de la mañana con 52 minutos. Eh, adelante, psicóloga María Fernanda Zulbarán. Ok. Adelante. Hablando todavía sobre la anterior pregunta, también si le habla el adulto al niño, como normalmente lo hacemos entre nosotros, nuestros pares, el niño va creciendo siendo un adulto. Es cuando dicen, es que ese niño tiene una mentalidad de Sí, de adulto, adulto. ¿no? Pero es que es realmente porque a lo mejor el niño no convive mucho con niños, no convive con sus pares y va creciendo con puros adultos, entonces ya tiene una madurez para su edad que no está viviendo realmente. A lo mejor jugar, ensuciarse, experimentar, salir con sus amiguitos. Entonces es cuando los niños crecen siendo adultos, No, y cuando no le perdón, corresponde. perdón, Fe, y los cambios son notables. O sea, Totalmente. son notables cuando el niño juega con niños. O sea, realmente ahí es donde se desarrolla todo el potencial del niño. Porque cuando juega con el adulto como que no le permite ser. Y así como dice el doctor, siempre van con el miedo de limitando. Y no hagas esto. Y te vas a caer. Y no brinques tanto. Y todo. Sí, Y entre niños no se van a decir eso. como la lotería, ¿no? Claro. El hueco, la maceta. Sí. Déjenlo ser, no le va a Sí. pasar absolutamente nada, ¿no? Es cierto, es el miedo o las experiencias vividas por uno que no se lo deseas a tu ser querido, a tu pequeño, que está indefenso. Pasaba, perdón, con mi nieta sobrina pasaba eso, ¿no? De que yo veía que nada más jugaba con sus abuelos, ¿no? Mi hermana y mi cuñado. Y un día yo digo, le digo, es que a esta niña le falta barrio, ¿no? Así le dije. Y empezaron a invitar a sus hermanitos, empezaron, y se volvió una bala. Ya nos pasamos de barrio. No, es que esa es la actitud y el comportamiento de un niño. Tenemos un problemón enorme con esta generación pandemia. Uf, la Los tecnología. niños que no salieron de su casa. Tenemos niños de 3 años, de 4 años, que no hablan. No hablan. Y no hablan porque estuvimos tan estresados que no prestamos la atención a lo importante. Tenemos niños con temores garrafales. Tengo niños, por ejemplo, que llegan al consultorio que no se quieren quitar el cubreboca. Un temor a quitarse el cubreboca. Niños que se lavan las manos 50, 60 veces por hora y se tocan algo y se echan Y gel. volteas a ver a la mamá Igual, y sumamente igual. pulcra, ¿no? O sea, sumamente. Sí, o sea, tenemos es un problema increíble, en ¿no? esta parte de las emociones con esta generación. No aprovechamos el tiempo que Claro. tuvimos con nuestros hijos encerrados. Tenemos niños que tendrían que ser unas balas, unos Sí, genios, sí, ¿no? sí, sí, Tendrían sí. que tener un conocimiento grande, pero Claro. no, está completamente limitado. Por eso es muy importante este tema, porque precisamente parte de la conciencia de poder apoyar a los niños de una manera que ellos lo necesitan es lo que va a hacer que esa generación pues haga cosas increíbles. O sea, yo no tengo la menor duda de eso. No, es que ellos, bueno, como crecieron en pandemia, la tecnología ellos lo tienen, pero sí bien marcado y bien aprendido. Pero las situaciones de que le enseñaron las cosas, o bueno, lo de la contingencia se lo enseñaron con mucho miedo, porque era miedo del adulto de no saber qué está sucediendo, y entonces como tengo miedo, yo adulto se lo transmito al niño, así es. Siguiendo con este tema, ¿qué pasa? ¿Qué madurez se ha alcanzado en el desarrollo emocional de un niño de los 5 a los 9 años de vida? Pues aquí ya tenemos prácticamente
todo completamente desarrollado. Ya tenemos Adultitos. sí, ya tenemos todo el constructo tal cual, sí, ya hemos formado en nuestros niños la personalidad, ya el niño sabe, por definirlo de alguna manera, lo que es bueno, lo que es malo, ya sabe lo que es injusto, ya sabe lo que es una crítica, ya sabe qué es sentirse criticado, ya conoce la soledad, ya conoce la inseguridad, ya tiene autoestima desarrollada o no la tiene desarrollada, porque definitivamente nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Bien hecho o no bien hecho, ya lo hicimos. A los 6 años, 7 años, ¿sí? El niño ya está completamente conformado, ¿sí? Ya a través de lo que nosotros hicimos y dijimos con ellos, ¿sí? Sin ellos, pero lo hicimos, el niño nos percibe, nos lee, nos recibe, nos absorbe, ¿sí? Y ya está definitivamente consciente o inconscientemente en su desarrollo. No dejamos de desarrollarnos nunca. Sin embargo, todo lo que ya vamos conformando para nuestra personalidad, ya lo desarrollamos. Digamos que son las raíces, ya Son las están raíces, echadas. definitivamente. Podemos cambiar a lo mejor el tronco, las ramas, pero las Claro, raíces están ahí. claro. Se Sí, dice que, perdón, se dice ajá. que como es arriba es abajo. ¿Y qué significa eso? Como son los padres y los adultos con los que el niño convive, así son ellos. Niños que se han desarrollado en ambientes sanos, en ambientes tranquilos, en ambientes relajados, difícilmente van a tener actitudes de violencia. Sin embargo, niños que todo el tiempo han vivido en ambientes violentos, palabras altisonantes, el que pega más duro es el que gana más cosas, pues así se va a desarrollar el niño, ¿no? Eso es lo que se refleja muchas veces en las escuelas primarias. Así Esa es. etapa tan difícil que hay en un hogar lo reflejan los niños en la escuela con sus amiguitos. No, y sobre todo cuando los padres quieren tomar partido de solucionar situaciones del niño. Por ejemplo, cuando al niño lo golpean o lo empujan y viene y le dicen anteriormente a los papás que decíamos, pues si vuelves a decirlo, yo te voy a agarrar, ¿no? Entonces introyectábamos la parte del medio y obligamos al niño a qué? Pues, a resolver con situaciones con violencia, ¿no? Y había resultados. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado porque ahora ya los padres son los que quieren resolver las situaciones de los hijos. Por eso es muy importante que la autoridad que tenemos los padres, nosotros lo tengamos bien identificados para saber qué me corresponde a mí y qué corresponde al niño y apoyar al niño precisamente para eso, pero no resolverlo. O sea, porque recordemos que está en una etapa de aprendizaje. Claro, el hecho de que tú le resuelvas a tu niño hablando en estas cuestiones emocionales, pues no le permite ser una autoridad y entonces necesita depender de alguien. También se generan las cuestiones de codependencia emocional. A esa edad ya empezamos con estas situaciones de que si no está mi mamá no puedo hacer nada, no puedo ir, no puedo Ujú. hablar, no puedo pedir la galleta, no puedo pedir el desayuno, no puedo, porque tengo miedo. Sí, porque ya se está desarrollando la codependencia. Si tú le dices a tu hijo desde pequeñito, ve, compra, pide, ten, te van a dar tanto de cambio, tú tranquilo, aquí estoy yo, desde aquí te estoy mirando, mira, tú ve. Actualmente las mamás no dejan a los niños, tienen 10, 11 años y no los dejan ir a la tienda de la esquina Ujú. porque dicen que se los van a robar. Así Por es. ejemplo, ¿no? Uno de los justificantes que tienen. La sobreprotección no es sana. ¿No? Y hablando ya de niños de 9 años de edad que han sido sobreprotegidos, no, a veces no pueden ni correr, no pueden saltar, salen al recreo y mejor se quedan sentaditos, quietecitos en su lugar, donde nadie los toca o se quedan en el salón, ya no juegan, ya no gritan, ya no disfrutan, ya no expresan, ya no externan, porque tienen miedo por todo lo que los papás le han dicho. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica, ya son las 12 del mediodía en punto. Un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de la página de Mina Médica. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Adelante, Marcos. Sí, fíjate que en esta etapa es muy importante tener claro también que ya lo que le diste a tu niño o no, ya sucedió. No, ya va a depender de él en un momento ya más grande con conciencia que él haga los cambios. Ok. O sea, ya es un trabajo Ya personal. ya personal. Ya es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar y agarrar esto.
¿sí? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces no somos conscientes de eso y está también esta frase donde dice que ya la gente no cambia, no se cambia, pero hay que trabajarlo, o sea, nada cae de gratis, pues. Sí, el trabajo es mucho más profundo, ¿no? Claro, sí, Claro. sí, sí, hay que abrir esta parte de estos recuerdos, que esa es la parte que tenemos increíblemente los seres humanos, la parte donde guardamos todos los recuerdos y cómo podemos resignificar en base a trabajo las situaciones para poderlas cambiar. Entonces, estamos hablando que la herencia que yo le puedo dar emocionalmente a mi hijo, la marco hasta los 9 años de edad. Las bases. Pues normalmente se dice que es hasta los 6 años, ya 6, 7 años, ya ahí es donde ya la personalidad del niño, ya la base ya está puesta. Ok, entonces, todo mi trabajo emocional son los primeros 6 años de edad. Sí, Yo creo que va mucho de la mano con el crecimiento cerebral. total, ¿Sí? total. Porque el Exactamente. crecimiento cerebral se da prácticamente a los 5 años de edad. El cerebro ya Hace ocupa un cambio. casi la totalidad de su tamaño Exacto. final, ¿no? Sí, sí, sí. Va creciendo en los primeros 5 años de vida. Sí. Estamos de regreso. Hay algo importante que me gustaría que escuchara nuestros usuarios de radio. Todo lo que usted haga por su hijo emocionalmente, todo lo que usted le enseñe, se marca a los 6 años de edad. Hasta los 6 años. Hasta los así 6. es. ¿Sí? Así que todo lo bueno que hayamos hecho o ¿O malo, no? Ujú. 6 años. De los 6 años en adelante, prácticamente ese ser va a cambiar cuando sea un adulto y Mm, pueda él enfrentarse a sus partes emocionales. Sí, no precisamente en la parte del adulto. Normalmente cuando se empiezan a trabajar en la parte de la adolescencia, cuando ellos ya entran en este tipo de situaciones, porque ahí se agudiza las situaciones que no se le dieron al niño, se agudizan en la parte de la adolescencia. Cuando van a trabajar, ya es importante explicarle al adolescente que lo que el papá o la mamá le dieron ya sucedió, que ya es responsabilidad del adolescente empezar a trabajar, obviamente por parte del apoyo en el consultorio, de lo que él necesita. Increíblemente, el adolescente cuando empieza a asumir eso, empiezan a haber cambios increíbles, increíbles. Bueno, vamos al último. Perdón, Sí. recordando que esto que dice Marcos, de que va un adolescente a consulta, tiene resultados increíbles siempre y cuando los padres también estén trabajando a la par con el niño. No podemos darle información diferente a lo que él ha recibido en casa a un chico de 9, 10, 11, 12, 17, llegar a casa y encontrarse con lo mismo, porque entonces hay un choque, ¿sí? Hay un choque y no siempre se tiene el resultado con el adolescente cuando el padre no trabaja las emociones que necesita trabajar. La última etapa, de los 9 a los 12 años, ¿qué pasa ahí? La última etapa de la infancia, ¿qué es lo que pasa en el niño? Bueno, a los 9 y los 12 años ya empiezan a experimentar sentimientos contradictorios, por ejemplo, amor-odio, soledad, compañía. En esta etapa ellos también ya perciben las injusticias, ya hay un poco de inseguridad, ya empiezan a tener como que su grupito de amistades y ya empieza como que a valorar más la parte de la intimidad. Ah, este es mi confidente, mi mejor amiga. Entonces, en esta etapa ya ellos empiezan a relacionarse ya un poquito más hacia la madurez para la adolescencia, la pubertad. Adelante. Incluso empiezan los primeros enamoramientos. Ya alrededor de los 12 años también, aparte de que ella es mi amiguita y le cuento mis cosas, también me gusta ese niño, ¿no? También tanto niños como niñas ya empiezan a identificar lo que no solo es el amor filial, sino el amor de pareja también. Lo que he notado en los niños, que muchas veces al principio, en los primeros años de la escolaridad de la primaria, al principio son niños que detestan a las niñas, ¿sí? Y Sí. ya cuando, como usted lo acaba de referir, ya cuando van, por decirlo, en los últimos grados de la educación primaria, es cuando ya empieza a haber el enamoramiento. ¿Tiene que Sí. ver mucho las hormonas? ¿O Sí, ya es o el la etapa? desarrollo hormonal, como bien, perdón, doctor, como bien lo decía, lo dice aquí el doctor Castañón, va de la mano con el desarrollo cerebral, ¿no? Va de la mano. Por eso les decía hace rato, se supone que el desarrollo intelectual debe de ir de la mano con el desarrollo emocional, ¿sí? Con el desarrollo biológico, porque somos un individuo
biológico, emocional, mental, integrados en todas nuestras partes, en todos nuestros aspectos. Sí, no, aquí es muy importante, o sea, hace poco lo platicaba yo, por ejemplo, con un colega tuyo, un maestro, que pues llegó a empezar a trabajar sus situaciones y cómo cambia su percepción en su trabajo hacia su grupo. O sea, es increíble cuando se hace una conciencia y los beneficios que trae el que seamos padres conscientes emocionalmente, el que seamos maestros conscientes emocionalmente, ¿no? El que exista médicos conscientes emocionalmente, obviamente, pues las posibilidades de crecimiento y de éxito, pues van a ser muy altas, ¿no? Aprovechando que mencionas esto, ¿qué es la comprensión emocional? No, porque eso es importante. Y lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Yo tengo Sí, que aprender a detectar. es ¿Qué que es? mira, hay una diferencia. Por ejemplo, yo pongo mucho ese ejemplo, ¿no? En una entrevista que vi, ¿no? Que le decían, ¿de qué sirve que el niño sepa cuándo nació Benito Juárez? O sea, ¿en qué le beneficia? Le puede beneficiar más el explicarle cuáles fueron los logros de Benito Juárez y empezar a explicar cómo afectó de una manera sana o no al país. O sea, empezar a crear un pensamiento crítico Claro. en el niño. Es un proyecto que ya habíamos platicado, ¿no? Que precisamente empezar a compartir en las escuelas que así lo permitan, actividades donde el niño empiece a ocupar el pensamiento crítico. No nada más es memorizar las situaciones, sino comprenderlas y desde ahí que él pueda desarrollar este pensamiento crítico. Hace ya varios años, varios programas se nos ha estado trabajando en las escuelas la inteligencia emocional, el desarrollo socioemocional, sí, porque definitivamente se han dado cuenta, sí, nuestras autoridades, que sí es importante tener algunos conceptos memorizados. Sin embargo, es más importante poder aplicar esos conocimientos para resolver situaciones de la vida. Sí, desde ya hace varios programas estamos manejando que un niño que se siente feliz, un niño que se siente a gusto, un niño que se siente bien dentro del aula, es un niño que va a poder aprender. Un niño que viene bien desde casa emocionalmente, que viene tranquilo, que viene contento, va a poder aprender. Un niño que sus papás se moquetearon antes de traerlo a la escuela, difícilmente va a poder aprender, ¿no? Y hablando sobre la definición de la comprensión Sí. emocional, es la capacidad de nombrar las emociones y poder darles sentido y significado. Como mencionábamos al inicio, muchas veces le decimos al niño, es que debes expresar las emociones, tus sentimientos, lo que sientes, pero ¿cómo? Si no le han dado las bases suficientes tal vez para realizarlo correctamente. Entonces, pues se le da, por ejemplo, en las primarias veo a mi sobrina que le ponen luego que caritas, llevan Ujú. una materia, creo que se llama, que es de psicología, que le ponen, ah, bueno, estos son los sentimientos, la carita de felicidad es cuando esto, y ya les desglosan, ¿no? Entonces es muy importante. Es a lo que le llamamos, lo que ella dice, la educación socioemocional. Y bueno, la comprensión emocional también implica el saber que yo me siento triste por Marcos, porque a Marcos se le murió un familiar, pero sé que a mí no se me murió. Solo siento la empatía de saber que quiero mucho a mi amigo, me siento triste por lo que él está sintiendo, sabiendo que no es mi dolor. Eso es la comprensión emocional. Comprender, entender, identificar que otra persona se puede sentir mal aunque yo no lo sienta. Sí, y sobre todo, cómo actuar. Cuando tuvimos el tema, por ejemplo, de las pérdidas, de los duelos, ¿sí? Era muy importante saber crear esta empatía, pero respetando espacios y no compartir eh, cosas que realmente no estoy sintiendo, ¿no? No me puedo poner yo en el lugar de una persona que tiene una pérdida porque en este momento no soy yo el que tiene la pérdida. Sí se puede detonar en unas situaciones donde yo he tenido una pérdida, pero lo importante aquí es identificar que lo que es mío y lo que no es mío. Y cómo yo puedo apoyar a una persona respetando su sentir. La última pregunta del programa. ¿Qué hay que fomentar para crear una comunicación afectiva entre padres e hijos?
Principalmente el interés, la atención, una escucha reflexiva, una escucha activa. Mirarle a tu hijo a la cara cuando te está queriendo expresar qué está sintiendo, qué está pensando, ¿sí? Ponernos a su nivel. Muchísimas veces estamos escuchando al niño y el niño nos está mirando hacia arriba, ¿sí? No, es importante que el papá se agache, se doble, se siente, lo jale, lo ponga enfrente de él, lo mire con atención, una mirada también muy respetuosa, no una mirada así súper fija, ¿no? Que te intimide, no, una mirada donde el niño se sienta querido, escuchado, entendido. Hay que darles tiempo de calidad a nuestros hijos. Muchísimas de las justificaciones que un padre te da cuando lleva al niño a terapia es que no tengo tiempo, ¿sí? No necesitamos que sea 1 hora. 20 minutos que tú le pongas a tu niño, a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto cuando te quiere decir algo. Porque los niños no siempre nos quieren decir algo importante, ¿sí? Entonces tenemos que identificar cuándo es importante para el niño y tener una escucha reflexiva, ¿sí? Que él tenga el sentido de pertenencia. Un niño que se siente amado, respetado, valorado, no va a tener conductas inapropiadas y va a saber expresar adecuadamente sus sentimientos. Hay un ejercicio que normalmente yo ocupo en la consulta donde ya después de ver la situación que el papá llega con lo del niño, es ponerse de frente, sentados los dos de frente y precisamente compartir una mirada, o sea, hacer contacto visual. Y es increíble la reacción tanto del papá como del niño, donde no estamos acostumbrados a ponernos atención de esa manera, ¿no? Entonces ya después se hace un trabajo con ellos y ya después a mí siempre pongo mucha atención en los dos, pero a veces más en la respuesta del niño, ¿no? Porque siempre la respuesta del niño va a ser más directa, más honesta. Y cuando le pregunto al niño, ¿y tú qué sentiste? Dice, esto nunca lo había yo experimentado. Dice, nunca había visto yo a mi papá de esta manera a los ojos. O sea, es increíble la respuesta, ¿no? Y todo lo que se empieza a A generar. mover, sí. Y es importante para terminar con esto de fomentar, ¿cómo podemos fomentarlo? No hay que sobreestimar a nuestros hijos, no hay que sobreestimularlos porque a veces se sienten los reyes de todo el mundo y no solamente es mi rey, el rey de mi casa, pero allá afuera es cualquier otra persona. No hay que tampoco sobreprotegerlos. Todos los excesos, como lo dice en todos lados, todos los excesos son dañinos. Entonces es muy Pero importante encontrar un equilibrio en esto. sí, y sobre todo como lo dices, no materializar al hijo también, Así porque es. muchas veces lo que hacemos es para marcar ciertas divisiones en las situaciones sociales y a veces también es muy común escuchar, es que tú ya mereces esto, hijo, y ya hay que comprarte esto, ya evitar ese tipo de situaciones. Muy bien. También es muy importante predicar con el ejemplo, porque muchas veces como padres se dice, ¿no? Yo no pude, pero quiero que mi hijo lo tenga, que yo no, a mí no me enseñaron, pero quiero que mi hijo lo haga así. Lo llevan a talleres, al psicólogo, pero primordialmente el adulto tiene que ponerle el ejemplo al niño, porque si es de conducta de que, por ejemplo, el adulto tira la ropa fuera del cesto de basura, el niño lo ve, lo observa, lo aprende y lo hace. Sí corrige la conducta en un tiempo determinado, sí, pero como son sus referentes los padres o sus tíos, sus primos, va a volver a repetir esa conducta. ¿Por qué? Porque el adulto no está predicando el ejemplo hacia el niño y el niño lo observa. Su referente mayor siempre son los padres. Sí, y sobre todo aquí recalcar que el mayor aprendizaje que tenemos los seres humanos es con lo que vemos. Estando en el hospital de alta especialidad de Veracruz, me tocó un caso de un niño maltratado. Hay muchos tips para identificar a un niño maltratado. Ya un niño con un traumatismo en la cabeza totalmente inexplicable. Sospecho por las historias que cuentan los papás de que es un niño maltratado. En teoría, tú te tienes que volver estado y proteger al menor, seas maestro, seas médico, se le habla al policía, al trabajador social, y pido que se desnude el niño, ¿no? Y obviamente marcas de golpes por todos lados, quemaduras, etc. Un niño de 5 años. El DIF, en lo que lo recoge, en lo que resuelven toda la problemática, el niño se queda en el servicio de urgencias, se quedó con nosotros como 15 días, ¿no?
Y pasábamos visita y todo el mundo lo consentía, ¿no? Había doctores que le daban un juguete, alimentos, golosinas, etc. Un montón de cosas. Y cuando revisábamos a los bebés y lloraban, él se reía siempre. Siempre se reía. Y cuando le preguntaban que por qué se reía, él decía que porque le gustaba que los niños lloraban, que lloraran. ¿Por qué te gustan que lloren? No sé, me gusta, decía nada más. Y cuando le preguntaba a un compañero, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Adulto. Sí, vas a ser adulto, pero bueno, ¿por qué dices que quieres ser adulto? Pues que yo ya quiero ser adulto para pegarle a los niños. O sea, es un niño, es el reflejo de su vivencia, ¿no? Es un reflejo de su maltrato, es tremendo esto, ¿no? Sí, hace unos días me compartían una historia precisamente de que estando en una actividad con niños, llegó un niño que llega obviamente totalmente descuidado de su persona, ¿sí? Y desde ahí, pues, la persona que me lo compartió, pues, me compartía de que, pues, desde ahí identificaba los papás que tiene, ¿no? Entonces, sí es increíble, pues, cuando normalmente ves al niño abandonado, volteas a ver a los papás y están en la misma situación. O sea, realmente hay un libro que se llama, ¿no? Tu hijo, tu espejo. Precisamente hablan de ese tipo de situaciones que se dan. Claro, y como lo dijimos desde un principio, el contexto en el que se desenvuelve el niño es muy importante. Entonces vamos a tener también niños quizá maltratados, 5 años, donde ya dijimos que ya se conformó toda su personalidad, pero este niño tiene la oportunidad de cambiar de contexto, de cambiar de padres, ahora tener unos padres de crianza sanas, por ejemplo, unos padres emocionalmente sanos y muy probablemente este niño va a hacer un cambio total en su personalidad. Yo tuve un niño ahora en consulta, estuvo con nosotros algunos meses, venía de un maltrato total por parte de la mamá, lo recogen los abuelos y bueno, pues logramos mucho avance. ¿Por qué? Porque es otro contexto, son otras personas, tienen otra forma de vivir, otra forma de expresarse, otra forma de mostrar sus sentimientos y sus emociones, y el niño obviamente obtuvo un cambio, niño de 8 años de edad, ¿no? Y precisamente cuando empieza a ver este tipo de cambio de actitudes, pero también eso es un impacto para el niño. O sea, un niño, por ejemplo, que no está acostumbrado a la atención y de repente le hace la atención, es un impacto, o sea, porque es algo desconocido para él. Así es. Un niño que ha sido maltratado y de repente empieza a tener situaciones de atención y de amor, es un golpe muy fuerte también para el niño. Es De un cambio primera muy... cuenta lo Sí, sí, rechazan, lo ¿no? rechaza, ¿Por exacto. qué? Porque no es algo a lo que ellos están acostumbrados. De primera Quiere cuenta esa lo parte, ¿no? rechazan, Sí, ¿no? Sí, y en los sí, adultos nos pasa, o sea, los que no sí. estamos acostumbrados a un trato afectivo y de repente alguien viene y te hace y tú lo rechazas, te haces Ujú. a un lado, no sabes ni Es qué un hacer. instinto, ¿no? Con Sí, instinto, claro, así es. claro. Sí, quiero comentar que todo esto que hemos estado platicando, pues es con niños neurológicamente típicos, ¿sí? No estamos hablando de niños que son neurológicamente atípicos, como por ejemplo el espectro autista. Un ejemplo solamente. Quiero comentarlo porque si hay padres que nos están escuchando que sus niños no reaccionan de la misma manera como nosotros lo hemos estado mencionando, quizá, bueno, tendríamos que ver si es un niño típico o atípico neurológicamente hablando. Está emocionante este tema de la radio, nos tenemos que despedir. Agradecemos infinitamente la atención a nombre de los concesionarios de esta empresa, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López, allá en cabina de controles, en la Ivette Torres Morales y el licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos. Cámaras y micrófonos de Minamérica. Le agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez por todo el apoyo en cámaras y micrófonos en redes sociales. Nosotros vamos a continuar en redes sociales. Gracias por su atención. Ya son las 12 del mediodía con 20 minutos. Hasta la próxima. Seguimos ya en redes sociales y vamos a las preguntas de nuestro auditorio, que son muchas, la verdad. Agradecemos que nos sigan a través de las redes sociales y algo muy importante que siempre nos los comenta el doctor Castañón, que compartan estos temas tan interesantes y sobre todo, si queremos tener un cambio en nuestro país, en nuestra casa está la solución. Ese es el inicio. Ese es el inicio de tener hijos sanos, porque también la tecnología nos los ha cambiado. Nos estamos moviendo más
como quien dice, autistas, vivimos nuestro mundo y lo demás nos vale un cacahuate. Es cierto, Maus. Vamos con las preguntas. Y la primera que nos llega es de Sheila Aurora González López, dice, tengo un alumno que todo el tiempo se distrae y quiere llamar la atención. Sin embargo, aunque he tomado mi tiempo para él, no puedo desatender al resto del grupo y presenta problemas de conducta. Cuando llamo a sus padres, él solo se dedica a llorar y nunca se hace caso a sus papás. Tiene 14 años. Como maestra me siento impotente en esta situación. ¿Qué me pueden sugerir para tratar de orientarlo y no sea un distractor en clase? Ya les he dicho a los papás que lo lleven al psicólogo, bueno, algo que usted ve como maestra también y aparte psicóloga. Y algo que ya habíamos comentado, ¿no? Es importante, ya son 14 años, es un adolescente en toda su potencia, ¿sí? Y obviamente todo lo que no le dieron en los primeros años de vida, pues lo está reclamando ahorita. Marcos lo mencionó bastante claro. Lo que no hiciste los primeros 5 años, en la adolescencia se va a agudizar. Lo que no le diste en los primeros 5 años, en la adolescencia te lo va a pedir, te lo va a reclamar, ¿sí? Quizá es inconsciente, quizá el chico no sabe exactamente qué cosa es lo que está reclamando, qué cosa es lo que está pidiendo. Y pues sí, hay que ir a terapia, pero hay que ir todos, no solamente el chico, ¿no? Claro, aquí los papás, ¿no? Es la parte primordial que hemos platicado infinidad de veces. El niño es el del problema, pero es el reflejo de un problema mayor. Claro, el niño es el síntoma del problema que existe en casa. Sí, muchas veces es algo que yo acostumbro a decirle a los adolescentes que nos llegan a terapia. Tú no eres un problema, porque los papás no se cansan de decir, es que eres un problema, ya no puedo contigo, ya no sé qué hacer contigo, no sé, ya me tienes harta y contigo. Atacan al adolescente o al niño. No es el adolescente, no es el niño, es la actitud. Es el comportamiento, no el niño ni el adolescente, es el comportamiento que está reflejando, que obviamente está solicitando la atención y, como yo decía, el sentido de pertenencia que no le hemos hecho sentir a nuestro hijo. Es como la fiebre, ¿no? Pero los problemas de los papás son la infección. Exacto. Sí. Jessica Riverol dice, consejos para manejar emociones de niños que reciben hermanitos. Ay, qué bonito. Buena pregunta. Bueno, mucho hemos comentado al respecto de el niño, el bebé recién nacido, pues no se da cuenta si lo acapachas, si le dices, si le llevas el regalo, si le llevas el premio, sí, porque acaba de nacer, ¿no? Muy importante es, si yo soy la tía y voy a ir a ver al bebé recién nacido y le voy a llevar un regalito, también debo llevar regalo al grande, al que ya se da cuenta, abrazarlo, felicitar al grande, ¿no? Decirle, ay, qué padre, qué bueno que ahora tienes un hermanito, explicarle los beneficios de tener un hermanito, ¿no? Dependiendo de la edad, porque suele pasar que a veces las mamás ya tienen 8, 9, 10 años, 6 años, 5 años y viene el recién nacido. Tiene 5, 6, 7, 8 años de ser el único y de tener toda la atención al 100% y de repente viene un bebé y ayúdame y hazte para allá y quítate y no hables, no grites, no esto, no el otro, porque tu hermanito, obviamente el niño se siente molesto, enojado, enfadado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que atenderlo de la misma manera que lo hemos venido atendiendo, cuidándolo, implicarlo. Es muy importante que el niño se sienta implicado, que la armonía de toda la familia también depende de lo que él hace o deja de hacer, ¿no? Desde el adulto. Sí, sobre todo que ya los niños llegan a cierta edad que ellos mismos se quieren incluir. O sea, cuando al niño se le han dado situaciones necesarias, siempre va a haber una situación de compartir. El niño va a llegar y decir, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿En qué te ayudo? O sea, siempre hay esa necesidad de incluirse. Iniciativa. Exacto. Entonces, lo importante es tomar eso que él está pidiendo y decir, claro, hijo, ven para acá. Ahora tú te toca hacer esto conforme a lo que él pueda. Pero eso es muy importante, ¿no? No quitarle la atención precisamente al niño que ya Así es. está, porque son necesidades diferentes. Y hasta donde él quiera, perdón, no obligarlo, no es cárgate la mochila y recoge las mamilas y tráeme el pañal y sube y No, baja y trae las y toallitas, eso ¿no? también hay un extremo, porque por ejemplo, a mí me ha tocado ver a papás que ya los niños ya tienen 11 o 12 años y todavía le van cargando la mochila. O sea, sí tienes que dejar esa independencia a los hijos que ya se empiecen a hacer cargo de lo suyo. Fíjate que
Pues es que esto es desde que el niño empieza ya con la necesidad de compartir, el mismo niño se va a acercar. A mí me tocó, por ejemplo, con mi hija, este, tenía 3, 4 años y yo estaba lavando el carro y ella se acercaba como a querer ayudar, entonces adelante, ¿no? Desde ahí ya los impulsos de ellos se tienen que ir respetando, porque muchas veces, no vete para allá, que te vas a mojar, que te vas a enfermar, que todo eso, ellos quieren ya participar, entonces hay que respetar esos impulsos. Fíjate que aquí algo que siempre es súper curioso cuando llegan al consultorio, el bebecito con el hermanito ya de grandecito, ¿no? Siempre hago mención cuando llega, ay, uy, pero este no salió tan bonito. Oh, no, sí, Emiliano está bien bonito. Ay, ¿por qué este no salió tan bonito? ¿Y qué hace este niño? Y Claro. ya le pregunto al hermanito, ¿qué hace? Juega contigo. Entonces, ¿qué hace este niño? Ay, qué barbaridad. Tú sí estás bien guapo. Mira, tu hermanito no salió tan guapo, pero bueno, es tu hermanito. Vamos a cuidarlo Pero bueno, y vamos a Claro, respetarlo. Hay que ayudarlo porque pobre sí, mamá. claro, Pero el niño, cuando sí, cuando tú te claro, refieres a así él es. sí, y no al hermano, sí, ¿cómo cambia su mirada? Porque también empieza el celo, ¿no? Porque llegan y Claro, es mi doctor, es mi pediatra, entonces empiezan los exacto. pleitos, ¿no? Y siempre yo hago referencia al niño pequeño y eso le digo a los papás. El bebé no se da cuenta. O sea, el bebé cárgalo, dale de comer y todo, pero el grandote sí se da cuenta, claro, él sí claro, siente, ¿no? Y sí. todavía tenemos a las tías chismosas, ya te tiraron del caballo, Ay, sí. ya dejaste de ser el Eso es muy consentido, común, ¿no? pero Ya no te van a hacer caso, ¿no? Hombre. Sí, y es que en esta etapa, cuando llega un hermanito, los niños se sienten desplazados. Entonces es como comentaba Rosario, el hecho de también integrarlo, si van a ir a visitar al recién nacido, darle un detalle, explicarle, es mucha paciencia. La paciencia, lo mejor que no tuvieron nuestros padres, es tenerla hacia tus hijos para que tengan un buen desarrollo en ello. Que no me había dado cuenta que seguimos en vivo en radio, o sea, yo estoy escuchando, nos despedimos de radio desde hace rato y lo seguimos escuchando, ya nos van a cortar, muchísimas gracias por el favor de su atención en radio, gracias por quedarse un ratito más, seguimos en redes sociales. Y hay una pregunta muy interesante, fíjate, amigo doctor Castañón, y esta va dirigida para usted que es psicóloga y es maestra, y nos las manda Lu Chimichurris. Ok. Dice, en ocasiones los maestros han formado parte de manera negativa. Mi sobrina tiene la etiqueta de que es problemática, solo porque después de varias veces que otro niño la molestaba, que ella había reportado que le molestaba y le pegaba, pero le ignoraban. Pero la paciencia se le terminó y regresó el golpe. Ahora por esa acción la ven sus compañeros y maestros como la niña agresiva que requiere psicólogo. No siempre requieren psicólogo todos los niños que tienen reacciones como esta, ¿no? Y digo reacciones porque, pues, lo decíamos que el desarrollo cerebral del ser humano no termina hasta por allá de los 21, 22 años, donde se forma la corteza prefrontal y podemos nosotros analizar nuestras decisiones. Antes de eso son impulsivas y el instinto que comentábamos, ¿no? Entonces, si me pegan y me pegan, obviamente voy a reaccionar y voy a pegar. Sí, también Marcos comentaba que muchas veces no somos maestros tan emocionalmente sanos y no podemos atender de una forma sana a nuestros alumnos. Eso es muy real. Él decía, qué padre sería que los padres fueran sanos, que los maestros fueran sanos y que nuestra sociedad fuera sana. No lo es. La realidad es que a todos los seres humanos nos hace falta trabajar nuestras emociones, manejar nuestras emociones. Sí, los maestros muchas veces tenemos la tendencia de etiquetar, no solamente decir agresivos, tenemos muchas etiquetas, ¿no? Entonces, a veces somos los maestros los que no estamos preparados para poder claro, atender a niños inquietos, a niños sanos, a niños preguntones, a niños que ya terminaron una actividad y hay que ponerles otra que les ocasione un reto, porque si no les ocasiona un reto tampoco la quieren hacer y entonces como están sanos, se quieren salir, quieren hablar, quieren ayudar al otro, ¿no?
o niños que de casa no vienen con una educación de cada quien debe de hacer lo que le toca en los momentos que les toca. Hay tiempo de leer, hay tiempo de escuchar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para, hay tiempo para. A veces los niños no tienen límites y quieren hacer lo que quieren cuando ellos quieren, ¿sí? Pues a veces los maestros no tenemos las estrategias adecuadas y correspondientes. No el 100% de los maestros somos así, pero sí tenemos muchos maestros que no sabemos cómo responder a estos niños. Entonces, bueno, el trabajo socioemocional, cuando lo hacemos en las escuelas, nos hace reflexionar, nos hace analizar, nos hace pensar cómo estoy yo. Yo tengo la costumbre con mis maestros, quizá ninguno de los con los que trabajo me esté escuchando, quizá sí, ¿verdad? Hay muchos compañeros que me conocen, que saben que también trabajo la psicología y tengo la costumbre de decirles que es importante que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos a gusto, nos sintamos contentos, que trabajemos porque queremos trabajar, ¿no? No porque estemos obligados ni porque me estén pagando un salario X, sino porque esto es lo que me gusta. Y cuando me gusta mi trabajo y tengo niños como esta compañera o como esta mamá, obviamente voy a encontrar las formas sanas de corregir y de no poner etiquetas a los niños. Sí, yo normalmente cuando va un maestro a consulta, yo le digo, tienes una gran oportunidad de crecer tú, de que crezca tu entorno y sobre todo tú estás participando en la formación de niños. O sea, recalcando la importancia que se tiene que él esté consciente, ¿no? En ese sentido de lo que él puede aportar. Muchas de las cosas que yo siempre he remarcado en esa parte, que muchas veces se ha perdido la parte de la vocación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver. Si no te gusta lo que normalmente estás haciendo, ¿qué vas a hacer? Pues nada más vas a ir a cumplir un horario y quieres ir por la parte económica. Entonces, eso te quita la oportunidad de precisamente de compartirte de una manera más profunda, de investigar, de prepararte para poder tener mayores recursos para enfrentar tu trabajo. Sí, por ejemplo, la cuestión escolar, se dice que la escuela es la segunda casa, ¿no? O sea, nos la pasamos casi 24/7 en la casa ahorita por pandemia, pero después en las presenciales es la escuela, de casa, escuela, casa, ¿no? Por ejemplo. Pero sí marca mucho el hecho de que los maestros, las etiquetas, marca mucho. Por ejemplo, a mí en la preparatoria, una maestra me dijo, es que eres muy floja. Y yo así de, ¿cómo? No vas a hacer nada ni vas a entrar a la carrera. Y yo me sentía mal, o sea, yo decía, a lo mejor y no voy a poder entrar a la carrera. Entro al ámbito psicológico porque pues ya venía yo con cosillas, ¿no? Y bueno, estamos aquí. Entonces, sí terminé, sí titulada. Pero sí es muy importante que los maestros se midan igual el momento de etiquetar o querer etiquetar, porque recordemos que a lo mejor esa etiqueta no es tanto hacia el niño, sino yo estoy viéndome en el niño en algún momento de mi vida, así fui o así soy. Sí, a mí me encanta cuando una escuela se abre a una plática, a una orientación, porque los cambios empiezan a ver inmediatos. Muy bien. Pero yo le compartí a Rosario en algún momento que iniciamos un trabajo en la escuela donde estaba, que primero enfocado primero a los niños. Entonces yo le decía, pues es que primero tenemos que trabajar con los maestros, ¿no? Si ellos como autoridad en ese sentido empiezan a crear esa conciencia, pues lo demás va a permear, ¿no? Ellos van a tener los recursos de cómo compartir con los niños y sobre todo cómo compartir también con los papás, porque ese es otro tema. Muy bien. Sí, y todo tiene un orden. Hablando de jerarquías, si el director, sí, trabaja sus emociones, cambian los maestros, cambian los padres de familia, obviamente podemos nosotros favorecer el desarrollo emocional de los niños que están en esa escuela. Bueno, esta pregunta sale un poquito del contexto. Clarisa Rivera dice, ¿a qué edad un niño de 18 meses puede ya dormir sin el barandal de la cuna? Adelante, doctor Castañón. El promedio son los 3 años de edad, más o menos. 3 años de edad es el promedio. Bueno, nosotros respetamos la petición de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Jessica Riverol nos dice, muy buen tema, ese de la sobreprotección. ¿Cuál es el límite hasta dónde permitir o no? La inseguridad en la ciudad es un hecho, pero ¿cómo hacer para evitar esta sobreprotección? Gracias.
Yo decía que hay niños de 10, 11, 12, 13 años que no pueden ir ni a la esquina porque las mamás dicen que se los van a robar. Obviamente, cuando yo le estoy enseñando a mi hijo a ser autosuficiente, a ser independiente, a ser autónomo, estoy siendo una buena madre. Entre más independiente, más autónomo, más rápido es mi hijo, ahí me estoy dando cuenta que no hay sobreprotección. La sobreprotección no es amor, eso es muy importante que lo comprendamos. La sobreprotección es miedo. ¿Sí? No corras, no bajes, no subas, no brinques porque tengo miedo de que te lastimes. No salgas, no vayas, no hagas porque tengo miedo de que te pase, ¿sí? Entonces la sobreprotección no es amor, es miedo. Siempre que le vamos a enseñar a nuestro hijo, lo vamos a acompañar, obviamente. Va a ir a la tienda, primero va a ir acompañado conmigo. Las primeras veces, los primeros años, las primeras formas. Después ya lo voy a dejar solo, pero ya le mostré, ya le enseñé el camino. ¿Cómo voy a saberlo? Yo me voy a dar cuenta porque soy su madre. Yo me voy a dar cuenta porque soy su padre. Yo me voy a dar cuenta porque le enseñé. Ahí es donde está el equilibrio, donde yo le voy enseñando, lo tomo de la mano y lo enseño. Cuando ya veo que él puede, entonces lo dejo que lo haga. Claro, y eso incluye las estrategias para saber qué es seguro y qué no es seguro, Así Claro, ¿no? Porque es. el temor es la inseguridad. Entonces, él tiene que saber qué hacer en un ámbito no seguro, sí, ¿no? y sobre todo que ser sobreprotector no te vuelve buen padre. No, definitivamente. Y aparte de eso, de que hay muchos padres que no nos gusta que nuestros hijos empiecen a hacer actividades que nosotros nos dan vergüenza. Por ejemplo, hay niños que quieren vender y los papás dicen, no, tú no vas a vender. Hay niños que quieren empezar a compartir, no, tú no vas a hacer eso. Entonces, hay que respetar la parte de la independencia, esa es la parte más importante ahí, ¿no? Pues hay muchas felicitaciones. Nos piden un segundo programa. Vamos a planearlo un poquito más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, si los invitados así lo desean. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya nos pasamos bastantito del tiempo normalmente estimado. Eh, Psicóloga Fernanda Zulbarán, ¿algo más que desea agregar para despedirnos? Claro que sí, pues primero hay que empezar el adulto para poder acompañar adecuadamente al niño. Entonces los invito a que asistan a terapia. Aquí tenemos grandes psicólogos, me incluyo. Entonces también hay espacios, está la fundación, está el Instituto Vive. Entonces hay opciones, hay muchas oportunidades también. Y la justificación de la edad, no hay edad para hacer un cambio para uno mismo. Psicóloga María Micaela Rosario Huerta Mijango. Ok, Le va a echar bronca a sus papás. ok, gracias. Micaela Rosario. Sí, muy bien. Bueno, yo solamente puedo decir que el futuro de la humanidad, como mucha gente lo dice, no está en los niños. Mucha gente dice el futuro de la humanidad está en los niños. Eso no es real. El futuro de la humanidad está en nosotros los adultos, lo que hoy estamos haciendo al formar a los futuros adultos, ¿sí? Entonces es muy importante poner atención a lo que soy, a lo que hago, a lo que siento, a lo que pienso porque el niño me está observando, de ahí está aprendiendo y obviamente es el adulto que estoy formando. Marcos, para despedirnos. No, pues yo muy agradecido, de verdad que es un tema que a mí me encanta. Yo tengo mucha fe en que todo lo que se comparte en algún momento va a haber una resonancia o ya está. Y que toda la gente que nos escuchó el día de hoy lo puedan compartir, eso es lo que realmente esto va a empezar a hacer una onda que va a ser un cambio realmente muy fuerte, ¿no? Y como decía el doctor, o sea, el inicio es desde casa. Los cambios que queremos hacer realmente fuertes, pues esa es la parte de nuestra casa. Saludos, saludos. Escuchaba a ustedes la verdad y sí es cierto, a veces emocionalmente no estamos bien como padres. De lo que ustedes comentaban, me ha tocado vivirlo con mis hijos y ahorita en mi segunda etapa con mis sobrinos nietos. Y muchas veces nos hablan y esquivamos las preguntas de nuestros niños. O como dijo él, que el psicólogo, que el niño quiere compartir con nosotros los trabajos, como lavar el carro y todo eso, jálenlo. Haz niños de provecho, no niños inútiles. Les agradezco, la verdad, también nosotros aprendemos de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Y como dijo el doctor Castañón, esperemos que no sea el primer tema, que haya más en relación a este tema emocional,
que también la pandemia nos dejó parte de esto, complicaciones emocionales. Gracias por su atención. Adelante, doctor Castañón. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que sigan compartiendo esta información y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego.